Muy buenas tardes, muchachos. Quiero que sepan que para mí es un placer compartir nuevamente con ustedes en este espacio jurídico, en este espacio académico. Así como también quiero felicitarlos por continuar en esta maestría, por continuar formándose, bueno, a pesar de las adversidades. El día de hoy, bueno, y en las siguientes semanas nos corresponde abordar lo que es la sociología criminal y derechos humanos. ¿Con qué se come eso? ¿Qué es eso? Ustedes muy bien saben, mi nombre es Freddy Martínez, soy abogado egresado de la Universidad Arturo Michelena, especialista en Derecho Procesal del Trabajo, magíster en Derecho Administrativo, magíster en Derecho Penal y Criminología, actualmente cursando una especialidad en Criminalística y un doctorado en Derecho. Entonces, el primer punto, sociología criminal. ¿Qué podemos decir o cómo podemos dar una aproximación a la sociología criminal? Lo primero que debemos decir es que, bueno, que es una disciplina dentro de la criminología. Que como ustedes muy bien saben, la criminología es una disciplina que estudia al delincuente, estudia a la víctima, estudia el control social, la sociedad. ¿Cuáles fueron los orígenes? ¿Qué ocasionaron que esa persona realizara o cometiera ese delito? ¿Ok? Así como también a dar aporte. Del mismo modo, también estudia, analiza la conducta de la víctima, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sociología criminal, decimos también que es una ciencia también que tiene por norte el estudio del delito, ¿ok? Pero desde una óptica social, bajo de un lente del fenómeno social, que ya vamos a decir eh, qué es, ¿ok? Donde analiza, por supuesto, las causas, los factores que originaron en la producción del delito, ¿ok? Bajo la mencionada óptica. Cuando hacemos alusión a fenómeno social, debemos saber que no es otra cosa que la actitud que tienen las personas frente a determinadas situaciones, determinados problemas, llámense familiares, llámense laborales, ¿ok? Entonces, la sociología criminal, digamos, se diferencia de otros fenómenos porque interviene en el modo de pensar y de actuar de las personas, es decir, el elemento subjetivo. ¿Ok? Entre sus principales precursores tenemos al sociólogo jurista italiano Enrico Ferri, ¿okay? Un gran jurista italiano. Bien, incluyó dentro de esta nueva ciencia lo que es la antropología, lo que es la estadística criminal, las ciencias pedagógicas, la penología, incluso el derecho penal, donde él mismo sostiene que es una parte, ¿verdad? O un ápice de la sociología criminal. Tenemos que la sociología criminal, muchachos, se enfoca en dos puntos mayormente. Lo que es el estudio estadístico de los fenómenos criminales, ¿okay? El cual, por supuesto, estudia o analiza el componente psicológico al momento de la ejecución de un hecho delictual, de un hecho punible, que permiten el estudio del mismo bajo la óptica social, tal como he venido sosteniendo. Bien, en este sentido también analiza los factores endógenos y exógenos, internos y externos, ¿ok? Al momento de producirse el hecho delictivo, ¿ok? Debemos recordar que al momento en que se produce un hecho punible, viéndolo por supuesto desde la óptica social criminal, desde la óptica criminológica, por supuesto, o desde la óptica, digamos, criminalística, que si bien es, digamos, aliada, si se quiere, la criminalística es una ciencia auxiliar del derecho penal, una disciplina que lo que busca es, bueno, llegar a la verdad de los hechos, como el proceso penal, ¿ok? Cumpliendo con cada uno de los procedimientos, en este caso el manual único de cadena de custodia, ¿ok? Todo lo relativo a cuidado, a preservación del lugar de los hechos o escena del crimen, eh, eh, lo que es la fijación, la colección, el etiquetado, ¿okay? El traslado, resguardo de las evidencias. Todo lo atinente a eso es la criminalística, que bueno, por supuesto no podemos confundirla con la criminología ni con la sociología criminal. Entonces, bueno, volviendo
entrando nuevamente en materia, tenemos que otro de los puntos en que se enfoca la sociología criminal es los recursos preventivos políticos sociales del Estado. O sea, que no es otra cosa que la política criminal, ¿ok? Que son todas aquellas directrices, todas aquellas políticas, todas aquellas órdenes, en este caso del Ejecutivo, digamos que lo que se busca es prevenir o disminuir los hechos delictuales que, como ustedes muy bien saben, los hechos delictivos no se acaban, ¿ok? Lo que se puede lograr es la disminución y llevarlo hasta un mínimo soportable. Bien. Y se podría sostener del mismo modo que la sociología criminal se encuentra dirigida a la lucha social o a la lucha de la sociedad contra el crimen. Sabemos que la delincuencia ataca o daña bienes jurídicos tutelados, llámese como la vida, llámese como la libertad, llámese como el patrimonio de las personas, ¿ok? Entre, bueno, muchos otros bienes. Salud pública, en el caso de la droga, bueno. Bien. En este sentido, la sociología criminal también considera que es necesario atacar las causas generales que favorecen el desarrollo del delito, ¿ok? Que es la criminalidad, que como es sabido, la criminalidad está en constante evolución, en constante desarrollo. Vemos cómo la delincuencia siempre, digamos, está creando nuevas formas para delinquir con el fin, por supuesto, de no ser percibido, no ser aprendido, ¿ok? Tal como, bueno, podemos echarle un ojo a lo que es la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Vemos unos tipos penales bastante avanzados allí, por ejemplo, la manipulación genética, que utilizan estas maniobras genéticas para perpetrar un hecho punible, ¿ok? Entre bueno, muchos otros, sobre todo en materia de transporte de droga. Sabemos, cada día vemos o conocemos nuevos medios de transporte, submarinos, dentro de cuadros, dentro de vehículos, dentro de, o sea, unos lugares que, bueno, imagínate, bueno, los funcionarios policiales hacen un gran trabajo al detectarlos, ¿no? Bien. La sociología criminal se ha desarrollado en principio por factores culturales, ¿ok? Por supuesto, el entorno, el medio. Debemos recordar que siempre está la interrogante en materia criminológica. ¿El delincuente nace o se hace? Entonces, para tratar de dar respuesta, la criminología contemporánea ha dicho que, bueno, que esto es una realidad biopsicosocial, es decir, tiene un componente biológico, hereditario, tiene un componente psicológico, así que cada persona, y tiene un componente social, es decir, el medio que los rodea, ¿ok? Eso es cierto, debemos escuchar los papás de ustedes, al igual que el mío, en su oportunidad. Mira, no andes con mala junta, no andes con, digamos, malandros, porque o sea, vas a terminar delinquiendo. Si tú andas con personas que beben todos los días, vas a terminar bebiendo todos los días. Si tú terminas, te la pasas todos los días con personas que consumen sustancias prohibidas todos los días, vas a terminar consumiendo en algún momento, ¿ok? Y eso es algo, digamos, demostrado científicamente, no es algo, digamos, que se nos ocurre a nosotros en este momento, ¿no? Entonces, continuando aquí con el tema de la sociología criminal, sumamente interesante, sostienen algunos doctrinarios que es una rama de la sociología y que también es un apoyo importante para la criminología. Yo traigo a colación dos corrientes que, si bien son criminológicas, las traigo a colación porque tienen mucho contenido de sociología criminal, ¿ok? Intervienen mucho en la sociedad. En principio, y estas son, digamos, corrientes de lo que es la criminología contemporánea, como diría mi profesor, criminología de avanzada, como diría él, ¿ok? Que también denominada la criminología administrativa, cuyos principales precursores son, bueno, Margaret Thatcher, o fueron, de Inglaterra, y Ronald Reagan de Estados Unidos, donde este nace como una reacción al incremento de los índices delictuales, donde ellos sostienen que esto se debe a la sustitución del estado de bienestar o del estado benefactor o estado dador, ¿ok?, por el neoliberalismo y sus avances tecnológicos, ¿ok? Esta corriente es netamente preventiva, netamente represora,
donde no se ocupa de las causas del delito, de la teología del delito, ¿ok? A diferencia de los neorrealistas de izquierda. Ya vamos a abordar ese punto y bueno, vamos a dar algunas consideraciones. Entonces, el enfoque de los neorrealistas de derecha, en principio, es la seguridad ciudadana. ¿Qué sugieren ellos? Bueno, incremento de cámaras de seguridad en toda la ciudad, ¿ok? Prohibición de salida de las noches. Claro, hay puntos que me parecen bastante, hay unos puntos muy buenos y hay unos que me parecen un poquitico radicales, ¿no? Prohibición de salida en las noches, estados de excepción, ley seca. Entonces, claro, porque estás atentando también con el libre tránsito, con el libre desenvolvimiento de cada persona. Monitoreos constantes electrónicos, hacer más cárcel, elevar las penas, aumentar las penas, ¿ok? Entonces, debemos recordar también que las políticas criminales, muchachos, deben ir de la mano con el país o con la cultura del estado donde se pretenden emplear. No es lo mismo una política criminal que se vaya a emplear aquí en Venezuela que en Siria, por ejemplo. ¿Ok? En China, o sea, son culturas totalmente distintas y, y por ende las políticas deben ser distintas, deben ser amoldadas a ese patrón social, ¿ok? Entonces, seguimos aquí sosteniendo el tema de la criminología o los neorrealistas de derecha y sostienen que, bueno, que se deben evitar riesgos, ¿ok? Cuando todavía no se ha cometido el delito, como son bastante preventivos y, bueno, severos. Sabemos que aquí al momento de las veces que se han aumentado las penas, incluso dicho por datos oficiales, digamos, no ha disminuido los índices delictivos, ¿ok? Es una realidad, lamentablemente. El hecho de que se aumenten las penas no quiere decir necesariamente que vayan a disminuir los tipos penales. Debemos recordar que un delincuente, él no, mira, salió la reforma de la ley contra los delitos informáticos, por decir un ejemplo. Vamos a verificar a ver qué ocurre. Mira, aumentaron la pena, imagínate. ¿No? Ahora no poder hacer esto, sino ellos no van a verificar eso. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, bueno. Aquí tengo una cita del autor Stanley Cohen, donde habla del conductismo. Este autor sostiene, digamos, a grandes rasgos, que, bueno, que la delincuencia debe atacarse con planes de justicia económica y social. ¿Okay? El autor James Wilson sostiene que el ocio se traduce en definitiva en delincuencia y ciertamente es así. Una persona que no está ocupada, que no está estudiando, que no está trabajando, que no está haciendo una actividad física, deporte, digamos, se le va a ocurrir hacer cosas, digamos, y ahí es donde puede incurrir en un tipo penal. Este autor sostiene que, bueno, las mejoras de las condiciones sociales no necesariamente son garantías de la mejora del individuo y la disminución de los índices delictivos. El mismo modo sostiene que si bien es cierto que los pobres delinquen más que, digamos, los ricos, entre comillas, palabras del autor, no es menos cierto que esto es solo una minoría, ¿ok? Todo es que el delincuente antes de delinquir, él toma una decisión moral, ¿ok? Donde él considera, bueno, primero ellos consideran que ellos no van a ser aprendidos, eso es una realidad. Hagan ese experimento social con sus clientes. Yo lo hice hace algún tiempo y es que es así, pues ellos piensan que no, bueno, yo voy a hacer tal cosa y yo no voy a ser aprendido. A mí no me van a agarrar, ¿me entiendes? Y como ustedes saben, no hay crimen perfecto. Entonces, ellos ellos consideran que la comisión de ese delito es la solución, ¿ok? Para su problema, imagínense ustedes. Este autor habla bastante de la prevención situacional. Es que ciertamente en la prevención está el éxito de la disminución delictiva. Tienes que atacarlo antes de que se cometa. Pues si ya lo cometiste, ¿cómo pretendes bajar los índices delictivos? Recordando una vez más que el delito no desaparece, sino que disminuye hasta un mínimo soportable. ¿Okay? En síntesis, muchachos, los postulados de esta corriente son, aquí un esquemita, el desinterés por la teología del delito, eso lo agarra la otra corriente, el aumento de las penas, aumento de las restricciones, el control social,
como es el caso del incremento de las cámaras de seguridad, monitoreo, ley seca, no puede salir de noche, etcétera. ¿Ok? Estos niegan que el delito tenga sus raíces en la sociedad, ¿ok? Que el delito deviene o proviene de una elección racional, ¿ok? Y por supuesto busca prevenir el delito. El autor Emilio Durkheim fue el primero en señalar que el delito era algo positivo, pues generaba o genera plazas de trabajo, llámese policías, fiscales, jueces, trabajo para los profesionales del derecho, en este caso nosotros, los abogados, cerrajería, etc. Esta corriente también implementó una cantidad de políticas criminales, tales como el de la teoría de las ventanas rotas. Esa teoría es sumamente interesante. En principio, esta teoría era planteada o ejecutada en los barrios. ¿Ok? Esta teoría sugiere erradicar toda circunstancia que incite a delinquir. Por ejemplo, una serie de televisión como El Capo, vamos a decir, digamos, incita a la venta de drogas, ¿ok? A la distribución, al transporte de la misma, ocultamiento. ¿Ok? Y debe ser eliminada partiendo, digamos, de esta corriente. Sin embargo, hace algún tiempo, incluso eso lo estuvieron pasando por cadenas de WhatsApp, donde dejaron un carro abandonado en un vecindario o una urbanización exclusiva en California. No recuerdo si era Silicon Valley o algo de eso. Lo que sí recuerdo es que era una organización exclusiva, donde en teoría no debería haberse este tipo de vandalismo, ¿no? El carro duró meses ahí hasta que en una oportunidad, de alguna manera, no sé si, no recuerdo si fue alguien que rompió una de las ventanas del vehículo, ¿ok? Bueno, a los días siguientes le rompieron otra, después fueron grafitando, en definitiva desvalijaron el vehículo. O sea, a lo que quiero llegar con este ejemplo es que esta teoría aplica tanto en zonas pudientes como en las zonas menos, eh, digamos, o más populares, ¿sí? O sea, porque la sociología es una sola, ¿ok? Entonces lo cierto es que, bueno, ocurrió eso. Otro puntito que tengo por aquí, u otra reflexión, sobre todo de la organización RAND and the Police Foundation, sostienen que los blancos fáciles, ¿ok?, incitan a los delincuentes. Debemos vincularlo, debemos traer a colación, ¿se acuerdan? La conducta criminógena. Eso lo vieron en criminología, tanto en pregrado como a nivel de posgrado. Esa víctima que, imagínense, pasa 4 de la mañana forrada en oro por la avenida Lara caminando. ¿Qué esperas que te va a pasar? ¿Me entiendes? O sea, lo mínimo que te puede pasar es que te roben, pues, ¿me entiendes? Que te quiten todo ese oro. ¿Me entiendes? Al igual que Venus. Pero es claro, lo que no, por supuesto, es importantísimo destacar y aclarar que eso no justifica eh, ni es una eximente de responsabilidad penal, ¿ok? Eso no justifica la conducta de la gente o del sujeto activo o del delincuente, ¿ok? Sin embargo, es preciso destacar que incide, lamentablemente, en, en, en el tema en la ejecución del delito. En este sentido, esta organización también sostiene que el incremento de números de policías no disminuye tampoco el índice delictivo, solamente lo que logra es el desplazamiento del mismo a otro lugar. Bueno, chévere. Bueno, toda Valencia, por decir algo, estás, ¿no?, hasta las tequeteque policías, bueno, chévere, vamos a delinquir a Guacara. Y así, eso es lo que quiere decir, digamos, esta teoría. ¿Ok? Por otro lado, tenemos a los minimalistas, que recomiendan limitar el derecho penal a la protección de los bienes jurídicos más importantes, como ustedes saben. ¿Ok? Y despenalizar acciones de poca monta. Citan ellos, imagínate, la venta callejera de droga. A mí no me parece eso una venta, un delito de poca monta, citando las palabras de esta corriente, ¿no? Pornografía, imagínense. Verificamos nuestra legislación, la pornografía, un delito de delincuencia organizada, consagrado en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, con una pena sumamente elevada. Entonces,
la prostitución también indican ello. Entonces, eh, por eso les digo, depende de la sociedad. Sabemos que, por ejemplo, hay muchos estados en Estados Unidos eh, que tienen legalizada la venta de marihuana, por ejemplo. En otros no. Aquí en Venezuela no. O sea, por eso que digo la sociología criminal, la criminología, las políticas criminales, todo eso tiene que ir de la mano con la sociedad. ¿Ok? Entonces aquí nos sostiene que la teoría de las ventanas rotas, por el contrario, propone intensificar el control e incrementar la represión. Como otra corriente tenemos lo que es la tolerancia cero. Eso fue una política implementada en el 93 por Rudolf Giuliani, alcalde de Nueva York. Y venía dirigida contra lo que era la desviación callejera, el alcoholismo, prostitutas, proxenetas, entre otros. Y decía básicamente contra la desviación de los pobres. Igualmente, de repente allá. Pero, bueno, sabemos que existen redes transnacionales de temas de prostitución donde no precisamente son pobres, ¿no? ¿Ok? Entonces, como digo, de repente lo fue en esa época en el estado de Nueva York, pero actualmente, ¿saben? Por eso es que es importante, bueno, saber historia, eh, vamos a ver dónde venimos para no repetirla y por supuesto para tener nuevas ideas, ¿no? Lo cierto es que, bueno, eso es lo que sostenía el plan de tolerancia cero, ¿ok? Sus grandes objetivos fueron la ebriedad, mendicidad, prostitución, graffiti, ¿ok? De cualquier manera, los procesaban, sea el mínimo hecho delictivo, ¿ok? O sea, cualquiera de eso, igualmente, es que, y ese es el deber ser, porque es que si tú no, lamentablemente no lo procesas, no, ellos no sienten el poder punitivo del Estado, la consecuencia jurídica de la conexión de la conducta que ellos realizaron, ellos van a seguir repartiéndola. Entonces, entre los principios neoliberales ya no se ayudaba a los pobres, sino que lo combatían o a través de campañas contra la indigencia, dando charlas, digamos, sociales en los vecindarios, etcétera. Ok. Y en ambas teorías aparecen los sustitutos penales que decía el jurista Enrico Ferri y el programa de Marburgo de von List. Por otra parte, el control social abarca cualquier cosa que garantice orden social. O sea, que es básicamente una conducta más o menos uniforme, más o menos respetuosa, no lesiva, respetuosa, creo que ya lo dije, ¿ok? Simplemente no dañe a terceros, no dañe a los demás, ¿ok? Para ello interviene, por supuesto, el sistema educativo, que no solo educa, sino que también enseña una buena conducta. El sistema sanitario es importante, la asistencia o los centros asistenciales del Estado, el sistema penal y cualquier otro sistema de organización política. Bien, entramos en el neorrealismo de izquierda. Bien, como principales precursores de esta corriente criminológica tenemos John Lea, Roger Matthews, Richard Kinsey. ¿Okay? ¿Qué postulan o qué sostienen, digamos, esta corriente? Bueno, ellos sostienen que el delito no puede considerarse una abstracción sin base ontológica, ¿ok? Sino que es algo real, es algo palpable, y ellos sostienen firmemente que se debe ir a la etiología del delito, algo totalmente, o algo que yo estoy totalmente de acuerdo, se debe ir al origen del por qué ocurrió eso. Es atacar el problema de raíz, ¿ok? Y no simplemente, digamos, poner agua, como dicen por ahí, paños de agua tibia, esperando que con eso se solucione. No. Entonces, ese como primer punto, o es, digamos, el enfoque principal de esta corriente, ¿ok? Ellos igualmente sostienen que debe haber unas reformas estructurales, ¿ok? Debe haber una promoción de empleos, aumento de salarios, viviendas dignas, algo que también estoy totalmente de acuerdo. O sea, una persona con un empleo que esté ganando bien, que tiene para satisfacer sus necesidades y las de su núcleo familiar, tal como lo indica nuestra carta política, al igual que tener una vivienda digna,
O sea, te va a mantener ocupado, te va a mantener feliz, en familia, y no se te van a aprender esas ideas de, bueno, voy a delinquir, ¿qué hago para obtener más? Sí me siguen. Entonces, porque es que lamentablemente al final del día en eso se traduce. O sea, que el delincuente no se le ocurre otra manera distinta de generar o producir dinero, entonces van por lo que ven en el día a día, ¿no? La distribución de la droga, eh, el tráfico de municiones, tráfico de armas, robos, secuestros, entre otros. ¿Ok? Bien. En sentido amplio, ¿ok? Sostiene para digamos, una aproximación, si se quiere, a lo que es la corriente. Sostiene que es aquella corriente que busca alejarse de los excesos, ¿ok? Nada más que represivos como lo hace la primera corriente, ¿ok? Una forma establece como única víctima al desviado, imagínense, que no es otra cosa que el delincuente, ¿ok? Lo veo como víctima, yo no lo veo del mismo modo, ¿ok? Y deja al lado cualquier otra, digamos, observación. Estudia la delincuencia como fundamento de la existencia de la criminalidad. La criminología crítica consiste en ese cambio de perspectiva, desviación y criminalidad. ¿Ok? Sostiene que son procesos, digamos, de reacción social, donde esta teoría es apoyada por el maestro Alessandro Barata, ¿ok? Quien sostiene que se debe integrar lo que es el etiquetamiento, ¿se recuerdan? O leveling approach, con un enfoque histórico-material que se encuentra dirigido hacia las conexiones entre el sistema penal y la estructura social. ¿Ok? Debemos saber que el tema del etiquetamiento o del leveling approach, bueno, eso viene de hace décadas, ¿no? Donde la sociedad, tal como su nombre lo indica, le etiqueta, le pone un nombre a esas personas, por ejemplo, personas de uno u otro modo discriminan por el hecho que tienen tatuajes, por el hecho que se visten de un determinado modo, por la manera como se peinan, ¿ok? Entonces, bueno, lo que no necesariamente quiere decir, porque, digamos, la sociedad, digamos, eh, te haya etiquetado que necesariamente seas un delincuente, ¿ok? Acuérdense que para cometer un delito, o sea, para ser delincuente hay que cometer un delito, ¿ok? En este sentido, sostienen que, bueno, no sería correcto, que es excluir a lo que es la victimología, ¿ok? De esta corriente. Estos sostienen que, bueno, lo que es el aumento de propiedades se hace atractivo para ciertos tipos de delincuentes, y ciertamente es así por el tema de los lujos, el exhibicionismo, las redes sociales. Mira, me compré un nuevo carro, mira la cadena de oro que me compré, mira la pulsera que me compré, esta es la tercera que va en este mes, mira, tengo el iPhone 13, mira toda esta plata que me gané, muestran pacas de efectivo. O sea, eso de una u otra manera, digamos, incide, puede llegar a los ojos equivocados o a la información a la persona equivocada, y bueno, vienen eh, la ejecución de los delitos. Repito, esto no significa que se esté justificando la conducta delictual, ni por supuesto tampoco es una eximente de responsabilidad. ¿Ok? Simplemente estamos indicando que lamentablemente eso influye o incide favorablemente o en la incidencia o en el aumento de los índices delictivos. ¿Ok? Ellos sostienen también, por ejemplo, que también es propenso a ser víctima de un delito, casas sin vigilancia, eh, presenciar lugares públicos inseguros. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de la conducta criminógena que indiqué previamente, exhibir prendas de oro, artefactos costosos, ya eso lo indiqué previamente. Por otro lado, tenemos la teoría de lo que es el daño penal mínimo, corriente que busca la máxima reducción de la intervención penal. Sostiene la aplicación del derecho penal como última ratio, ¿no? O como última herramienta, ¿no? Básicamente esta teoría es bastante garantista, ¿ok? Toma en cuenta principios del derecho penal liberal, filosofía constitucional, conocida como el Estado Social Democrático de Derecho y de Justicia, el cual se refiere el artículo 2 de nuestra Carta Política, ¿ok? Al igual que algunos tratados internacionales. Ya indiqué el tema de la última ratio. El ius puniente del Estado, sostiene esta teoría, se justifica solo si los costos que
comportan el derecho penal, minimiza la delincuencia. Es decir, toda esa inversión que se está haciendo se justifica siempre y cuando los índices delictivos hayan mermado, hayan disminuido. De lo contrario, no se justifica. ¿Ok? La violencia arbitraria también, por supuesto, debe mermar. ¿Ok? Y por supuesto debe prevalecer lo que es la tutela de bienes jurídicos, etc. El garantismo. El garantismo reposa sobre las bases del Estado de Derecho. Principio de legalidad, poder mínimo, minimización de la violencia, maximización de la libertad, limitación del poder del Estado, garantía o preservar las garantías constitucionales, mejor dicho. Se basa básicamente en la retribución, legalidad, necesidad, en la economía de las prohibiciones penales, la ofensividad o lesividad del resultado. ¿Ok? Esencialmente coincide exacto con los principios del derecho penal mínimo sobre las bases filosóficas, históricas, políticas, jurídicas y criminológicas. ¿Ok? Pero busca reducir la violencia estatal y la violencia privada. Yo creo que ya yo les he hablado, aquí veo que hay muchos alumnos que ya hemos compartido en otras oportunidades. A mí me gusta siempre traer a colación estas corrientes, no solo porque digamos que es criminología contemporánea, sino que pienso que es importante el tema de tomar lo bueno de cada una de ellas. Yo soy muy ecléctico en ese sentido. Me gusta, o sea, no me gusta ser de una sola corriente. No, soy tal corriente. ¿Por qué si puedes tomar lo bueno de varias corrientes? Claro, por supuesto, es mi opinión, es mi manera de pensar. Cada quien puede tener una distinta y se le respeta, evidentemente. Pero yo sí pienso que se debe ir a la teología del delito, al origen del mismo, por qué ocurrió y atacarlo de raíz, ¿ok? Porque de lo contrario sería poner pañitos de agua caliente, ¿no? Es indispensable la creación de empleo, aumento del salario, el tener el tema de las viviendas dignas, creación o darle la oportunidad a todas esas personas de que puedan ejercer una actividad física, ejercer algún deporte y no eliminar ese tiempo de ocio que tanto mal hace. Debemos recordar, muchachos, que todo esto del tema del salario, el tema de las viviendas dignas, el tema del empleo, todo eso, aparte de ser garantías constitucionales, son derechos humanos. Debemos recordar, muchachos, que los derechos humanos son todos aquellos inherentes a la persona, ¿ok? Digamos, su diferencia con los derechos fundamentales, que los derechos fundamentales son los derechos humanos positivizados, eso es todo. ¿Ok? Los derechos humanos no necesitan ser positivizados, basta con nacer, o sea, toda persona que nazca tiene derecho a la vida, a la libertad, vivir bien, el trabajo, etcétera, tener una familia y bueno, todo eso que ya sabemos, ¿no? Entonces, digamos, la diferencia entre estos es eso, la positivización. También comparto la teoría de los neorrealistas de derecha, el tema del aumento de las penas, ¿okay? Aun cuando no está demostrado, ¿okay? O al menos en Venezuela no ha aplicado el hecho que aumenten las penas. Sí pienso que es importante porque de una u otra manera ellos se van a ir, digamos, enterando cuando sus compañeros de pandilla o sus amigos delincuentes de su mismo grupo delictual, no, mira, este se cayó, por ejemplo, el tema del uso adolescente, que se me ocurre ahorita, que anteriormente era o sea, la pena era ínfima, ahora la pena, bueno, me parece que es excesiva. De una u otra manera va a llegar y de una u otra manera yo sí pienso que sí pueden, o al menos en un tiempo, no a corto plazo, pero eso debe venir de la mano de charlas, de regar esa información en la sociedad, ¿ok? Tanto presencial ahorita por el tema de la pandemia es un poco complejo, o a través de las redes sociales. Lo importante es que llegue el mensaje, ¿no? El tema del monitoreo, cámaras de seguridad, el aumento de las mismas, pues también cuántos casos no se han resuelto, no he resuelto, ¿no? con ese tema de
el circuito cerrado de televisión. Eso es excelente. Entonces, teniendo una casa digna, un empleo, alimento, con tu grupo familiar, que puedes, digamos, satisfacer tus necesidades y las de tu núcleo familiar, pues, o sea, la, las probabilidades de que entres en una actividad delictual son, son, son inferiores, ¿no? A que si no tuvieras todo esto, no tienes con qué comer, no tienes dónde dormir, o sea, reina la desesperación, tú vas a buscar el dinero como sea, sin importarte del medio, algo que no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, esto como primer encuentro eh, en esta asignatura. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por su tiempo. Ustedes saben muy bien que para mí es un placer compartir con ustedes. Vamos al grupo. Fuerte abrazo.